muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Ur y estamos haciendo aquí Escala en Miraflores conmigo. Hemos comenzado una serie de capítulos con respecto al tema de la adopción. Hoy vamos a tratar el tema de la adopción para los peruanos, para las familias peruanas, ¿no? Bueno, familias o las personas monoparentales peruanas también. Pero antes quisiera responder algunas preguntas que tenemos de la audiencia de la anterior sesión. No sé si puedes dictármelas un poquito. Sí, la primera pregunta es referente a cuáles son las estadísticas de adopción en las familias peruanas. ¿Son mayor, menor o igual de las familias extranjeras para el momento de adoptar? Ah, qué linda pregunta. Ahora, sí, creo que vale la pena recalcar en este momento que la adopción internacional es subsidiaria a la adopción nacional. Y esto es debido a que el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño especifica claramente cuáles son, valga la redundancia, los principales derechos del niño. Y el principal es el conservar en la medida de las posibilidades sus costumbres, sus orígenes y vivir dentro de su contexto. Es por eso que la adopción internacional es la subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente el 30% de los procesos en adopción son internacionales y un 70% nacionales. ¿Y por qué sucede esto? Podríamos decir sí, en todo caso, que no haya adopciones internacionales y no solamente adopciones peruanas. Porque creo que no hay una buena cultura de la adopción en nuestro país todavía. Los peruanos no estamos preparados como para tener dentro del contexto de nuestros hogares, o no entendemos, mejor dicho, cuál es la realidad del abandono en nuestro país o la realidad de la desprotección familiar. No, lo principal es que los niños evidentemente tienen necesidades particulares, ¿cierto? Es por eso que las adopciones internacionales se están llevando a cabo en un 30% aproximadamente. Los internacionales adoptan a los niños que no son posibles de ser adoptados en el país. Tenemos otra pregunta Ujú. y es referente a que si las familias con hijos biológicos ¿Ya? también pueden adoptar a estos. Claro que sí, claro que sí. Las familias nacionales o internacionales con hijos biológicos o hijos adoptados, como dice al comienzo, hijo es hijo. No hay que hijo adoptado, hijo biológico, los hijos son todos iguales, la misma condición tienen. Y sí, sí pueden adoptar siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas para ello, ¿no? Esas condiciones adecuadas las explicaremos ahora en el tema de hoy día, que cuáles son los requisitos para las familias peruanas. La última pregunta es referente a por qué las familias Uh -huh. adoptan o optan por la adopción, ya sea por problemas de salud, o sea que son infértiles o porque hay alguna estadística. Ya, estadísticas hay, evidentemente, estudios hay muchísimos al respecto, pero las familias optan por la adopción en general porque no pueden concluir, digamos, el proyecto de vida teniendo un hijo biológico. En un 90%, si es que lo podemos denominar así, ¿no? Constituyen a veces un segundo compromiso, un tercer compromiso, o después de haber acudido muchísimas veces a las digamos, diversos mecanismos para poder procrear naturalmente, no han acudido a los médicos, a diversos sistemas de procreación, incluso asistida, es que ya deciden ellos por la adopción. Esto en alguna parte, otras personas siempre han pensado que la mejor manera de iniciar la familia es la adopción, ¿no? Bueno, acabamos de responder las preguntas de la audiencia, son dos o tres bastante importantes, y el tema de hoy es cómo es la adopción para peruanos. Nosotros hemos comenzado el capítulo anterior diciendo qué es la adopción, cuáles son los requisitos para ser adoptada, para considerarse adoptante, ¿no? Mayores de 25, bueno, mayores de edad, tiene que haber una diferencia entre el hijo adoptivo y el hijo y los padres o el adoptante de 18 años, cuanto menos, no tener antecedentes penales, judiciales, contar de buena salud física, mental, no ser deudor, deudor alimentario, en fin, los requisitos que se encuentran tanto en la página web como en el 1297, en el reglamento del decreto legislativo 1297. Ahora, las etapas para que un
¿Quiénes pueden adoptar en el Perú? Esa es una pregunta que también nos hicieron y me olvidé de responder, discúlpenme. Y pueden adoptar en el país las personas solteras, lógicamente, que es la familia monoparental. Puede adoptar también la familia constituida, legalmente constituida, no se considera, bueno, sí, la unión de hecho, los convivientes pueden adoptar, ¿no? Es aceptado, quiero decir, la legislación peruana, por así decirlo, el concubinato para la adopción, y por supuesto los matrimonios o las familias tradicionalmente constituidas, ¿no? Estos tres pueden recurrir a la oficina de adopciones una vez a la dirección de adopciones que está en la cuadra 11 de la avenida Benavides. Una vez que acuden ahí tienen que inscribirse en las charlas. Y yo les explicaba que son 6 charlas temáticas aproximadamente. Luego de haberlas terminado, de haber culminado las charlas, le van a dar una constancia. Con esa constancia le van a dar a usted también una serie, una suerte de documentos para compilar, para llenar. Uno de ellos es la historia de vida, hacer la biografía de cada uno de ustedes, la motivación para la adopción, en fin, son los requisitos que tienen que culminar. Junto con los documentos también van a pasar 2 evaluaciones, 2 validaciones, una en la parte social y una otra en la parte psicológica. En la parte social van a evaluar cómo vive usted, cómo vive su familia, cuál es el entorno, cuáles son, digamos, el ideal de hijo que ustedes quieren tener, qué expectativas tienen para el hijo o la hija, ¿no? Es decir, ¿qué le van a ofrecer ustedes para hacer de él realmente un ciudadano responsable en el futuro, ¿no? Si tienen condiciones de vivienda adecuadas, ¿no? Si está cerca al colegio, si hay una red social, una familia alargada, en fin, todas esas condiciones adecuadas del tipo social las tiene que evaluar un asistente social designado por el equipo técnico de la oficina o de la dirección de adopción. Esta decisión, digamos, esto concluirá con un informe, pero ¿cómo se tiene que hacer? Son visitas que consideren necesarias, no sé si una o dos, unas 2 entrevistas más la visita, y quizás si lo consideran pertinentes, no lo dice la norma, no lo dice, quizás alguna entrevista con algún familiar cercano que corrobore la versión que ustedes han dado. Esto es desde el punto de vista social. Se le hace a cada uno de ellos, lógicamente, un informe. Y luego viene una información psicológica también. Esto tienen 2 entrevistas, 2 o 3, una, como les decía, individualmente, la historia de cada uno de ustedes, la historia de pareja, la motivación para la adopción y cuáles son las condiciones y las características de personalidad de cada uno de ellos. Estos 2 elementos darán evidentemente resultados que serán favorables o desfavorables, ¿no? Una vez que sean declarados favorables los 2 informes, va a hacerse la evaluación legal. La evaluación legal corresponde en la valoración de todos los documentos que son requeridos y que se encuentran en la lista de la página web, o son aquellos que les hemos dicho a ustedes. Una vez que se han hecho este análisis de las 3 partes, legal, informe social, informe psicológico, se emitirá una resolución. Creo que hasta ahí estamos iguales. Una vez que se emite la resolución, que puede ser declarada favorable o desfavorable. Si fuera declarada desfavorable, ustedes van a tener 15 días para presentar un recurso de reconsideración con una prueba nueva que desmienta lo que se dice en la resolución, que por si acaso es una resolución que debe ser motivada, porque ustedes saben que la legislación peruana, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, proscriben el copia y pega. Consecuentemente, las resoluciones no deben de ser solamente copia de las partes de los informes psicológico y social, sino una valoración realmente del director de adopciones que indica las motivaciones por las cuales la familia, dentro de los considerandos, debe ser considerada apta o no apta para la adopción. No apta para la adopción en ese momento, lógicamente, porque si uno concurre con todos los presupuestos legales, siempre puede ser padre de familia. Tenemos una pregunta desde el WhatsApp, nos escriben y nos consultan y quieren saber sobre si que los abuelos pueden adoptar a los menores, a los hijos de sus parientes, en caso fallezcan,
O si no, en caso el familiar más cercano sea un abuelo y no tiene las condiciones, ya sea por salud, ¿Ya? él puede dar en adopción al niño y tener, digamos, contacto con este niño y la familia nueva. La pregunta se divide en dos partes. Sí, Creo que comenzamos con la primera parte. Nosotros ahora hemos estado hablando de la adopción regular, de la adopción administrativa y de la adopción que es entre familias y entre niños que no tienen cómo conocer si no deberían y no se conocen. Además, que son aquellos niños que son declarados jurídicamente para adopción. La pregunta que me hace recurrente es una pregunta con respecto a otro procedimiento de adopción que lo explicamos también en el capítulo anterior y que no lo hemos ahondado, sino será en otros, digamos, en otros capítulos más, que es la adopción por excepción. Evidentemente, si el padre de familia y la madre fallecen, o uno de los dos fallece, y el abuelo lo puede adoptar, claro que lo puede adoptar. Lo puede adoptar en la vida judicial. Ya, esto de todas maneras puede ser un familiar cercano, que es la adopción por excepción o por prohijamiento. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? que si el abuelo o familiar no pudieran no hacerse cargo del niño, ellos pueden darlos en adopción. No, la adopción, si ellos no pueden hacerse cargo, no pueden nominar a un tercero o cuarto para que lo adopten de ninguna manera. Pero lo que sí puede hacer es otro familiar que sigue en la línea solicitarlo. Eso sí, puede solicitar el acogimiento, puede tenerlo y solicitarlo. Si no, de otra manera, tendría que ser declarado el niño en desprotección familiar y entregado al sistema de adopciones. Y y aquí quisiera hacer un hincapié. Ahora hay una nueva forma, una nueva modalidad, que es la modalidad del acogimiento. Es decir, yo puedo tener en mi casa un niño, solicito, si estoy preparada para el acogimiento, porque también hay un banco de familias que son aceptadas, digamos, siguiendo los requisitos de ley, ¿no? Y puedo aceptar en el contexto de mi familia a un niño que probablemente este abuelo no pueda tenerlo de momento, pero más adelante, si soluciona sus problemas, lo puede tener. Entonces yo lo puedo acoger en mi casa, lo tengo en mi casa, lo crío como mi hijo, pero no es mi hijo. Sé que ese niño tiene familia y que va a regresar tarde o temprano con su familia. Bien, tenemos otra pregunta, Por nos favor. escriben desde Comas, ¿Ya? no nos ha puesto su nombre, pero gracias por estar con nosotros. Ella quiere saber, al parecer es una mujer, ella quiere saber si es que los niños, cuando ya cumplen la mayoría de edad, pueden acceder a su archivo y saber sobre si tienen o no algún, o tuvieron algún pariente que los dio en adopción, o sea, saber su historial. Creo que Gracias. a lo que se refiere es eso. Gracias por la pregunta. Y me parece una pregunta sumamente interesante porque aquí no se trata de la satisfacción de una familia que quiera tener o completar su familia con un hijo. No se trata de una persona sola que quiera adoptar un niño, sino se trata de que un niño realmente cumpla y reúna las condiciones para vivir y crecer con derechos y haciendo uso y gozando de todos los derechos que le competen, porque al niño le competen no solamente los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre, sino que además los derechos que le son consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, valga la redundancia. Entonces, visto así, y siendo el principal motivo de la adopción el encontrar una familia para un niño que así lo necesita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el motor principal de todo el sistema, de toda la institución de la adopción es el niño. Consecuentemente, es en favor del niño que se va a dictar la resolución, en favor del niño que se va a aceptar una determinada familia, en favor del niño es todo aquello que se pueda reprogramar o hacer. Respecto a tu pregunta, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste en claridad? Era sobre si el niño cuando es mayor de edad Ya, puede acceder a su ahora, historial. sí, Si es que así es, efectivamente. Y como nosotros partimos de la idea de que lo principal es el sujeto de derechos que es el niño y no el objeto de protección que se creía antes, que es el sujeto de derechos que es el niño, él tiene el derecho a su propia historia, ¿no? Consecuentemente, la Dirección de Adopciones o el Poder Judicial o la Unidad de Protección Especial cuentan con el archivo. Una de las normas que tiene, digamos, una de las especificaciones que tiene nuestra norma es el archivo general de niños adoptados y adoptantes, y dentro de ese archivo general se encuentran las historias de cada uno de ellos, es decir, los expedientes. El niño cumple los 18 años de edad, puede acudir y recibir
todos sus documentos y así puede tener completamente toda su historia, ¿no? Cómo fue encontrado, si es que fue encontrado, qué actuaciones judiciales han habido, si tienen familias, y eso se llama encontrarnos con la historia. Hay 3 tipos de reencuentro con las raíces. Y también trabajo 3 tipos de reencuentro con raíces que creo que lo podemos seguir más adelante porque es buscar de dónde venimos y todos tenemos derecho a saberlo, ¿no? Bueno, creo que hoy día hemos culminado con esto, espero haber avanzado un poco, que todos ustedes estén satisfechos con las preguntas y con las respuestas que hemos dado y en el próximo capítulo vamos a continuar con la segunda etapa de la adopción para peruanos. No se olviden, hoy hemos hecho la primera, que es la de la preparación, la presentación documentaria, hasta llegar a la resolución. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con esa resolución, qué es lo que podemos hacer, cuáles son los recursos y las herramientas procesales con las que contamos. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Miraflores TV Digital.